la idea es, sobre todo, cómo bajamos esto que trabajó María José sobre las estrategias de lectura cuando estamos en una clase de historia. Por eso, el nombre de esto que vamos a hacer es algunas herramientas para trabajar la comprensión de la lectura en las clases de historia, más allá de las estrategias de la lectura. Que más allá no significa que las estrategias no las tengamos que trabajar y vamos a ver ejemplos concretos, sino cuáles son las otras variables que están incidiendo en el aprendizaje de los estudiantes, y no solo en las estrategias de lectura, sino en el aprendizaje como un todo, y específicamente luego en las de lectura, ¿no? Yo voy a tratar de ir pasando algunas cositas a los efectos de centrarnos en lo que me parece que puede ser más útil para ustedes. Podemos arreglar que se anoten las preguntas, cosa de poder hacer la presentación como un todo, y después, a medida que tengamos un ratito, de hecho pedí que nos cortaran 15 minutos antes para que justamente haya espacio de preguntas, ¿no? Acá, sobre todo, nos vamos a centrar después del contexto de enseñanza, cómo enseñar al estudiante a gestionar la comprensión de la lectura. Esto, el antes, el durante y el después, pero particularmente en una clase de historia. Los aspectos transversales que vamos a ir viendo es la importancia que tiene la consigna. Esto que decía María José, pero lo vamos a ver en la historia. No podemos darle la fotocopia. Lean, tienen 10 minutos, las preguntas, a veces hay preguntas, a veces no, dependiendo, eso no, eso lo tenemos que aclarar. Le tenemos que poner no mucho pienso a cómo elegimos los textos, sino también a cómo diseñamos las consignas de lectura. Después, trabajar también el tema de, la complejidad, ser consciente de la complejidad cognitiva que tiene lo que estamos preguntando. Esto el deber que le mandaron al hijo de María José, quedó muy claro, pero lo vamos a ver también en historia. Y cuando planteo una tarea y tengo claro la complejidad que tiene esa tarea, saber y ser consciente a qué tipo de estudiante estoy favoreciendo y qué tipo de estudiante no va a poder acceder, entonces tengo que presentar otras alternativas. Y acá ya nos planteamos desde que tenemos una clase que es muy diversa y no todas las consignas pueden ser resueltas o gestionadas de la misma manera por la diversidad de estudiantes. Esto me venía a la mente permanentemente el contexto de la enseñanza, con lo que planteaba Horacio, ¿no? El tema de lo vincular, de lo vivencial, pero sobre todo el equipo de docentes. Ustedes, las generaciones que son más jóvenes, ahora tienen la posibilidad de la coordinación que no existía cuando nosotros empezamos a trabajar. No puede ser que si compartimos un grupo, por lo menos con 11 colegas, no podamos arreglar, por lo menos con uno, esto que hicimos María José y yo, ¿no? De decir, vamos a poner énfasis en la comprensión de la lectura, porque eso le va a servir, no importa si es el profesor de matemáticas, nos va a servir a todos. En esto de, vamos a trabajar de cada uno desde su disciplina y enseñando lo que tiene que enseñar, el antes de la lectura, el durante de la lectura, como para automatizar, es decir, generar una rutina, que lo decía también Ariel, ¿no? Para retomar cosas que se han hablado antes. Sabemos que si tenemos un texto y tenemos una consigna, la rutina que tenemos que seguir de lectura es esto, más allá que después la estrategia la modifiquemos en función de la consigna. ¿Que complica el trabajar con otros? Sí. Sí, ¿por qué? Porque tengo que tener espacios de encuentro, así sea reales o virtuales. Con María José nos reunimos un día solo en forma presencial en la pasiva. Comimos más de lo que trabajamos, pero nos reunimos igual, la verdad estuvo buenísimo. Pero después, fundamentalmente, la interacción fue permanentemente a través del WhatsApp, que también sirve para coordinar y trabajar, y compartimos desde el inicio, las fuimos modificando permanentemente, pero compartimos a través de traer las diapositivas. Entonces,
Si no me veo con el compañero de matemática, bueno, pero a ver, hoy tenemos otras facilidades para coordinar con alguien que no las teníamos tampoco hace tanto tiempo. No hace tanto tiempo, pero bueno, bastante. Sentirse un grupo. Junto a la comprensión de la lectura tiene que ser otro de los resultados de aprendizaje esperados por lo menos por todos de los docentes. Es decir, hay cosas que más allá de la particularidad de cada disciplina, tiene que ser decir con el otro compañero, bueno, vamos a tener 3 objetivos en común. Otra cosa que es fundamental para el aprendizaje es cómo logramos que el grupo se sienta un grupo. Esto que hablamos de que la cosa se inicia por el vínculo docente-estudiante sin lugar a dudas, ¿verdad? Pero el vínculo no puede ser el mío con el tuyo, el mío con el de ella, ¿no? Con el de él, sino que además, ¿verdad?, planteemos cosas para que el grupo se sienta un grupo, porque es lo que muchas veces a estos chiquilines que viven realidades complejas lo sostiene. Es el grupo o lo expulsa o lo sostiene. Puede llegar a ser determinante. Otra cosa es el equipo de clase, ¿no? Si logramos que otra de las rutinas sea el trabajo en grupo. El grupo puede ser a veces el mismo, a veces no. Pero al comienzo del año lectivo, que ellos vayan viendo con un compañero, con una compañera, con 2, cómo se van llevando hasta que se logra consolidar un grupo y sostenerlo, porque ese subgrupo también puede ser el sostén del estudiante y también la compensación de las dificultades que no logra resolver solo, pero ve cómo lo resuelve el otro. Eso de que tiende a imitar, y ahí te tomamos lo de Horacio. Ay, pero mira, esto que hace Irene, y le da resultado y lo sabe hacer. Entonces, imito la conducta de la compañera. Es cierto que el sentir subgrupo, el cuarto 7, no es la suma de los subgrupos. Todos lo sabemos, ¿no? Porque además hay subgrupos enfrentados a veces. Pero también sostienen los chiquilines. Y por supuesto que después el vínculo con el docente, sin duda, fundado en la retroalimentación permanente. Cuando nosotros nos ponemos a trabajar, no nos podemos sentar, colegas, a corregir porque tengo que entregar promedios. Tenemos que andar entre los muchachos, justamente, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás? ¿Viste lo del antes, no? ¿Te estás fijando en los paratextos? ¿No? Pero sobre todo, antes, cuando recién arrancamos el curso con ellos, es el momento del contrato didáctico, donde uno, más que decir, hace. Cuando yo le digo, yo no le voy a contar cómo vamos a trabajar, nos vamos a poner a trabajar el primer día de clase y van a ver cómo vamos a trabajar, porque si les cuento, se van a volar. Si los ponemos a trabajar, ya van a ver. Eso de que, bueno, vamos a trabajar en grupo, tenemos una consigna. Ahora los grupos pueden ser espontáneos. Entonces, yo me dedico a observar cómo trabajan. No les digo que les estoy observando cómo trabajan ni qué trabajan. Pero luego de que terminamos, o si se nos fue la clase, la otra clase, les hago una devolución grupo por grupo de a ustedes les costó 5 minutos reunirse. No puede ser, cuando decimos nos ponemos a trabajar en grupo, en 2 minutos, como máximo, si quiero reacomodar el banco, lo tengo que poder hacer. Tú tuviste un rol donde probablemente leías, sintetizabas, respondías. No, vamos a dividir los roles porque tenemos que poder participar todos. Ustedes se reunieron 5, vieron que son demasiado, y entonces ahí empezar ese juego de la retroalimentación. Esto es una rúbrica que nos puede servir a los docentes para que luego se la hagamos llegar a los chicos y ellos mismos vayan observando el cómo interactúan, ¿verdad? La participación grupal, si la responsabilidad es compartida, cómo es la calidad de la interacción y los roles que se asumen dentro del grupo. Una vez que esta rúbrica puede ser la misma cada vez que ellos se ponen a trabajar en grupo y hacerse una autoevaluación y eventualmente poner en qué vamos mejorando, en qué no vamos mejorando. Y ahí empezamos con el tema que también abordó Ariel, que es de la autorregulación.
Bueno, ya nos dijo la profe que demoramos mucho, vamos a hacerlo más rápido porque, ¿no? O que no nos repartimos en forma adecuada los roles. Entonces, ¿cómo nos repartimos? Lo pueden hacer ellos, ¿verdad? Y acá sí ya nos metemos más directamente. Esto que acabamos de ver de alguna manera es válido para cualquier actividad de lectura, actividad de lo que sea. Pero ahora nos vamos a meter particularmente en la lectura. Bueno, en la selección de los recursos. Textos, videos, láminas, gráficas. Y acá nos vamos a meter particularmente en el video y la comprensión de la lectura, fortalezas y límites. Nosotros, a los efectos de que los chicos activen conocimientos previos, podemos utilizar varias estrategias, pero el video suele ser de gran utilidad, ¿verdad? Un video que nunca puede superar en general los 5 minutos. Otra cosa si nosotros proponemos un fragmento de película y le vamos con consigna, pero digo, estamos hablando de la activación de conocimientos previos, concretamente, ¿no? Como ese antes de la lectura. Bueno, ¿se acuerdan que estuvimos viendo, pero vamos a recordarlo rápidamente? Eso que ayuda a sacar de los cajoncitos de la memoria, eso que estuvimos trabajando. A mí me interesaba también dar los límites. ¿Saben para qué? Porque eso que uno en años ha hecho de ensayo y error y cómo mejorar la comprensión lectora, y hago esto y esto me resulta y esto no me resulta. No resulta como el soporte de lo nuevo que tiene el texto. ¿Saben por qué? Porque en general miran el video y no van a la lectura. La evitan. Si el video les resuelve por lo menos el 60% de lo que les resolvía la lectura, en las generaciones en las que estamos, por la lectura no pasa. Por supuesto que se pueden hacer consignas. De hecho, como trampa se los hago, ¿qué te aporta el texto que no dice el video? ¿No? Eso también lo podemos hacer. Pero suelen evitar. Hace unos años que yo trabajaba con un blog, ahora que están las aulas virtuales y que podemos trabajar en TREA, las aulas virtuales tienen otras posibilidades que los blogs no los tienen, entonces a veces uso recursos de un lado y otros voy nadando entre uno y otro. Acá, por ejemplo, tratando del mismo tema, ¿no? El origen de la fábrica en Inglaterra y el video, el tema es que antes de trabajar el concepto, y ese concepto indescifrable, incluso para alguien que puede no ser de la asignatura, pero tiene conocimientos previos, lo importante es poder trabajar justamente activando, en este caso, con un video y luego, a partir del video, poder llegar a la conceptualización. Y cuando llegamos a la conceptualización, ahí sí ir al manual. ¿Y qué sentido tiene el manual? Es decir, que la imagen o lo que es audiovisual siempre nos sirve como soporte, como para poder llegar previamente a generar algunos conocimientos que a través del texto solamente pueden resultar mucho más complejos de acceder a los chiquilines. En este caso, además, como tiene 3 preguntas, me interesaba también detenernos, que puede ser para un video o puede ser para un texto, los niveles de complejidad cognitiva de las preguntas. En este caso, la primera dice, ¿qué transformaciones tecnológicas llevaron al origen de la fábrica? Eso es simplemente leer al video desde el punto de vista narrativo y visual, ¿no? Porque muestra esas transformaciones tecnológicas, es de los niveles cognitivos como más simples. Cómo la fábrica transformó la organización del trabajo en relación a la industria doméstica. Entonces ahí ya se trabajó la industria doméstica, entonces es trabajar el orden de la explicación, el cómo. Entonces ya eso implica otro orden de complejidad. Y voy a tener en cuenta que hay chiquilines que van a acceder a la primera, a la segunda y a la tercera, y hay chiquilines que van a tener que acceder a la primera solamente, pero para acceder a la segunda, probablemente
tengan, que eso también lo posibilita lo que hacemos en línea, recurrir al hipervínculo. Si está subrayado es porque la industria doméstica está hipervinculada. Entonces, si no se acuerda, puede recurrir a rememorarlo yendo para atrás. Esto es una posibilidad que todavía los manuales no lo tienen, pero lo van a tener en breve porque ya hay libros que ustedes pueden haber consultado que uno puede leer el código QR y lo remite. Entonces uno lo usa o no lo usa de acuerdo a las necesidades del lector, pero quiero decir que en la lectura en hipertexto, que el recorrido que el chico haga en la lectura sea en función de las necesidades, es también otro soporte como para activar los conocimientos previos. Y por último, pregunta por qué con la fábrica se desarrollan las relaciones sociales de producción capitalistas. Esta ya es para un quinto, ¿verdad? No para un tercero. Y era porque estábamos asociando y estábamos haciendo el puente para lo que es el marxismo. Y previamente habíamos trabajado también con eso. Pero ya cuando entramos en el orden de el por qué, estamos pidiéndole que justifique, que fundamente. Entonces ya pasamos del orden de la narración, de la lectura, de lo narrado, al orden de la explicación y luego al de la justificación. ¿Ah? Entonces, a veces a los profes nos salen como espontáneamente estas preguntas, sin detenernos a pensar, bueno, a ver, ¿de qué orden de complejidad es lo que yo estoy pidiendo? Ahora vamos a volver para atrás y volver a la presentación. Otra cosa fundamental cuando queremos trabajar en la lectura: ¿cómo diseñamos la secuencia de actividades? Esto es la secuencia de la unidad didáctica o de la unidad, en este caso vamos a suponer la Guerra Fría, ¿no? Esto que les voy a mostrar, esto es el diseño de la secuencia de actividades para que ellos puedan autogestionar el proceso de lectura y de aprendizaje. ¿Esto lo sé previamente explicándoselos a ellos? Por supuesto que cuando llegamos a esta secuencia de actividades que ahora voy a mostrar, ya venimos trabajando con el antes, el durante, el después, ¿no? Con las estrategias, pero además lo vamos haciendo y lo vamos retomando. ¿Por qué? Porque como queremos que agarren el hábito, ¿no? Como decía María José, como andar en bicicleta. Al principio nosotros vamos interviniendo mucho. A medida que ellos van agarrando, lo vamos retirando. Hay grupos o hay personitas que puedan necesitar que nosotros estemos un poco más arriba. La idea es que esto luego se integre como andar en bicicleta. Me dieron una consigna y ya más o menos sé cómo tengo que proceder en función de la consigna. ¿Y cuánto tiempo les lleva? Ustedes que son como el grado 10 en eso. Te diré que no más de 2 meses. Si vos lo tomás como rutina, sí. Y si tenés además un compañero con el que lo estás haciendo, en 2 meses el 90% de la clase te lo agarró. ¿Sí? Un agregado, en realidad, en ese proceso que uno enseña las estrategias, ¿no? Todo esto que vimos, que uno lo modela, lo va explicando, le va diciendo yo voy haciendo esto, voy haciendo ahora, voy a hacer otra cosa, todo lo demás. Después, lo que tiene que ver con el proceso más de práctica guiada, es cuando uno ya le da parte de la responsabilidad a ellos, para que ellos se empiecen a hacer, se pueden armar guías, que yo utilicé durante muchos años, guías de los procesos que ellos tienen que hacer, es decir, antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura, para que ellos no se olviden. Entonces, bueno, antes de leer, acordate de leer el título, elaborar hipótesis previas, hacer tal cosa, hacer tal otra. Entonces, esa guía ellos la van tomando a medida que la van necesitando y la van dejando a medida que ya no la van necesitando. Al principio son muchos, después cada vez van siendo menos y después en general se la quedan los chicos que tienen mayores dificultades, pero ya tiene que ver con la lengua. Bueno, en este diseño, una de las cosas fundamentales que ayuda a los chiquilines a autorregular su aprendizaje y la lectura es que nosotros le explicitemos esto. ¿Qué tengo que saber de la Guerra Fría una vez que terminé la Guerra Fría? Es decir,
Podrán saber muchas cosas y leer otras cosas, pero hay 4 cosas en las que nos tenemos que poner de acuerdo, que tenemos que saber todo, ¿no? Después, de acuerdo al estudiante, uno verá y hará las cosas, pero esta anticipación, bueno, vamos a aprender este tema y qué vamos a tener que saber después. Esto tiene que estar planteado desde el vamos, ¿bien? Después acá vieron que tiene el mapa de Europa en la Guerra Fría, la OTAN, y después me interesaba esto. Para leer, para ver y escuchar. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos luego enseñándolos a que ellos tienen que tener esas estrategias, pero tienen que auto-observarse de cómo aprenden mejor y siguiendo qué recorridos y qué tipo de recursos les resulta mejor, esto se hace proponiendo la observación, pero luego para que ellos, cuando tienen esta diversidad para leer, para ver y escuchar, puedan ellos decidir por dónde van primero. Vieron que lo dice, ¿de qué se trata? Estamos en la Guerra Fría. Lo que me interesa decirle al que tiene que autorregular su aprendizaje es si va a tener que leer primero, si va a tener que leer o si va a tener que escuchar. ¿Ah? Hay un videito que ahora por razones de tiempo no les voy a mostrar, pero trabajando en un sitio de economía en el 2014 en el Liceo 68, es muy sintomático porque son nada más que 7 estudiantes. Y cuando les propongo la consigna para trabajar sobre las causas de la Primera Guerra Mundial, todos están usando recursos y estrategias diferentes, y eran 7. Imagínense cuando tenemos 30, ¿no? Yo llevaba, ¿no?, la computadora como parte de mi cuerpo, entonces llevaba la tablet, la Seibar, mi computadora personal, las fotocopias. Entonces, unos están leyendo solos, otros están leyendo en dupla, que es un grupo solo porque son 7. Hay 2 que comparten el auricular y escuchan, y hay otra que está con la tablet mirando sola, ¿no? Pero la consigna, tenían que responder todos, en este caso, la misma consigna. Y después me interesaba llegar a esto. Esto dice que empezamos a preparar el escrito. Dice, el escrito del lunes 14 de mayo, es decir, que esto lo supieron una semana antes, tendrá una primera parte sobre características generales de la Guerra Fría y otra sobre un conflicto de la Guerra Fría que comenzaremos a escribir hoy y lo tendrán que desarrollar en el escrito. Es decir, que ellos tienen una parte del escrito que saben que va a ser sobre las características, pero como trabajamos muchas cosas, exactamente la consigna de las características no la saben. Pero hay otra parte que es absolutamente predecible y que es que van a tener que desarrollar un conflicto localizado de la Guerra Fría. Esto que tiene que ver con la lectura, porque como estuvimos trabajando la gestión de la lectura, pero también la gestión del aprendizaje a través de otros recursos, yo tengo que poder evaluar que esas estrategias de aprendizaje autónomo las pueden aplicar. Si yo le voy a preguntar todo sobre lo que ya vimos en clase, no estoy viendo las posibilidades autónomas de aprender. Entonces, lo que se pide, elijo un conflicto de la Guerra Fría no trabajado en clase. Es decir, ni la crisis de Berlín, ni la crisis de los misiles en Cuba. Esto es, de alguna manera, cómo nosotros incorporamos en la evaluación de si las estrategias de autorregulación están funcionando o en qué estudiantes están funcionando y en qué estudiantes no lo están haciendo. Es decir, que también lo podemos incorporar en la evaluación de la disciplina. Cuando son más chicos, puede ser con la vida en la caverna, no sé. Esto lo podemos adaptar a los niveles. Y cuando hablo de la vida en la caverna, voy a apostar a dejarles materiales narrativos, pero que ellos puedan buscar en otros lugares y puedan aportar a lo que ya trabajamos en clase. La otra pauta que tenemos, porque hizo un relato del conflicto de aproximadamente una carilla de cuadernola. Esto también es porque trabajamos mucho leer para escribir, ¿verdad? Como que la lectura y la escritura en mis clases atraviesan todo el año. Realizo un relato del conflicto de aproximadamente una carilla de cuadernola
y luego tiene que explicar en qué consistió el conflicto y por qué fue parte de la Guerra Fría. Es decir, que no es simplemente busque un conflicto de la Guerra Fría y escriba o lea para. Entonces, acá está el tema de la consigna, ¿no? No es leo cualquier cosa y escribo sobre cualquier cosa del conflicto, y además la pauta del espacio de realización. De complejidad. Exactamente. Primero es lo narrativo, que es el relato, después pasa a lo explicativo, en qué consiste el conflicto, y después termina con lo diferencial, que es por qué. Entonces, en realidad, está dando también la posibilidad a todos los estudiantes que puedan realizar algo. Si vos vas directamente al final, a lo diferencial, todos aquellos que no acceden a la diferencia, porque no pudieron en ese momento, quedan sin realizar nada. Otra cosa importante que no lo podemos abordar acá es cómo trabajar con ellos, porque lo que hemos trabajado en la primera unidad, cómo buscar y cómo seleccionar lo que voy a leer y para qué, ¿verdad? Porque de alguna manera ellos al principio suelen ir a cualquier lugar, no tener ningún tipo de filtro, pero eso ya lo habíamos trabajado en el caso de la primera unidad. Una vez que nosotros le pusimos la consigna, estas pueden ser consignas relativamente complejas porque esto es para un cuarto, para un quinto. En la diapositiva anterior yo había puesto una consigna escrita y relativamente fácil para trabajar con cursos anteriores. Por ejemplo, leer para narrar por escrito el concepto de revolución industrial en Inglaterra a fines del siglo XVIII. Mínimo media carilla A4 y máximo una carilla haría 2 y termino con 5. Leo hasta el próximo subtítulo y subrayo los cambios producidos. ¿Verdad? Entonces, siempre es importante saber leer qué tiene que hacer para leer, pero qué va a tener que realizar después. Por ejemplo, en este caso, que tiene que escribir, no puede simplemente leer y subrayar. Porque si tiene que escribir, tiene que poder por lo menos o hacer un resumen, o si son de los estudiantes que viendo un organizador gráfico pueden hacer un texto coherente, que eso no lo pueden hacer todos, puede hacer un organizador gráfico. Pero eso es otra de las cosas que hay que trabajar, porque al principio uno tiene, cuando arranca en la carrera, a un esquema del tema, cuando uno descubre que de pronto el 80% de los chiquilines no saben cómo el esquema lo convierten en un relato coherente, con cohesión, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿cómo te...? No, yo los esquemas no te sirven para nada, porque bueno, entonces tú vas a tener, y ahí empezamos a trabajar con la estrategia de resumen. Obviamente, de resumen de los textos de historia, o vemos si tenemos que anexar un video y después el texto. Bien, esto un poco lo venimos trabajando a medida que se va desarrollando el tema, ¿no? Dada la consigna, cómo voy a leer y organizar lo comprendido. En esto pueden variar, ¿verdad? En el blog, por ejemplo, y para el quinto, cuando estábamos trabajando en la industria doméstica, era leer para representar en la clase, en 2 minutos, ¿no? ¿Cómo representarían el trabajo en la industria doméstica? Entonces, el cambio de la estrategia es fundamental, porque yo tengo que pensar cómo leo, pero para poder hacer una... No es lo mismo si tengo que escribir media carilla o una carilla. Ya la estrategia de lectura cambia. Y la lectura individual y silenciosa. Esto es muy importante. Porque a veces por cuestiones de tiempo uno entrega un texto cada 3, un texto cada 4. El texto tiene que ser uno por uno. Y tiene que haber, por más que estemos 3 o 4 o 5, una instancia de lectura silenciosa. Esto lo había preparado yo de otra manera, pensando que eran 40 más o menos. Le pregunto a Lilian, ¿cuánto vamos a hacer así? Yo con la impresora ya me llevo las copias. Cuestión de traerle a ustedes los textos, ¿no? Porque lo vivencial, como dijo Horacio, es mucho mejor que lo solo verbalizado, y que ustedes se pudieran enfrentar al texto también. Y cuando me dijo que eran más de 100, digo, bueno, olvídate, ya me empiezo a replanificar todo, porque eso de ir planificando una actividad 5 minutos, ¿no? Ya no era posible. Pero justamente la idea era llevar una copia
para cada uno, ¿no? Y ustedes dirán, pero el tema de la fotocopia sería problema. Bueno, saben una cosa, como en los liceos tenemos conexión celular, los chiquilines, aunque en el 63, el año pasado, yo les dejaba, obviamente, en la plataforma y en la fotocopiadora, que en el 63 la tienen adentro del liceo. Había clases donde nadie tenía la fotocopia, se me lo había pasado todo el mundo, pero leen desde el celular. Y empiezan así, ¿no? Así, pero a ver, y uno también tiene que empezar a decir, decime cómo haces para leer así, por favor, porque uno es de otra época. Y tiene que estar permanentemente viendo cómo ellos resuelven las cosas, porque en función de cómo las resuelven son luego los consejos que uno le da. Y la verdad que el tema de que tengan celulares y que los auriculares sean parte de su cuerpo, en este caso la pantalla nos ayuda a pila, porque tenemos el aula, tenemos las actividades, tenemos la conectividad en la liceo, que por suerte funcionaba bien, eso debo decirlo. Y entonces era llegar a clase, bueno, charlamos sobre, bueno, ¿qué quedamos? ¿Se acuerdan de esto? Nosotros nos situamos y nos ponemos, entramos con los celulares al aula y nos ponemos a trabajar. Y los chiquilines ahí trabajan y trabajan. La lectura oralizada. Porque, ¿qué sucede? Si tengo un chico con una dislexia, probablemente ya tiene problemas en la decodificación, tiene una lectura más lenta, entonces, que en el grupo también haya un momento donde uno de los compañeros que es buen lector lee en voz alta y el compañero escucha, ahí estamos ayudando al chico que tiene problemas en la decodificación. Por supuesto que el que haga la lectura oralizada no puede ser cualquiera, porque si tiene una decodificación defectuosa, más que estimularlo con lo que dice el compañero, pero esas cosas ellos la van regulando. La lectura oralizada también es importante que la hagamos nosotros. ¿Vieron qué lindo hoy cuando María José leyó una partecita con ese ímpetu que le ponía? En un sexto de economía que tuve en el 2010 en la Amazon, eran 44, no, era la contraposición del 68, ¿no? Entonces, en determinado momento trabajé la Segunda Guerra Mundial y la incidencia en la Río de la Plata. Yo digo, te voy a llevar un texto y les voy a leer sobre el episodio del Graf Spee, ¿no? Vamos a ver cómo fue, porque 44 eran sexto, pero era un movidito, eran 44 encantadores, movidos, curiosos, charlatanes, bien, como solemos tener en el aula, ¿no? Vamos a ver cómo, entonces allá me fui yo con el auditorio a leerle la narración de las circunstancias del Graf Spee. Era un silencio, les encantó. Les encanta que les lean. Por supuesto que no fueron 40 minutos leyendo, ¿no? No fueron probablemente más de 10, pero los 10 minutos, que además yo me iba dando cuenta, porque uno va leyendo, lo va mirando, eso que hacemos ya casi intuitivamente los docentes de mirar caras, y eso también lo tenemos que hacer. Y eso forma parte del modelaje, cómo se lee, ¿no? El docente como lector es muy importante. Y bueno, esto de alguna manera lo de distinguir que a veces son niveles lexicales o son conceptos disciplinares, ya lo tenemos. Y creo que el tiempo debo hablar ahí, ¿no? 5, bueno, ahí está. Esto es una adaptación que yo hice de unas diapositivas que nos presentó Ana Laura Palomo en febrero de 2018 en otro liceo. Ella lo presenta en varias diapositivas, pero tal vez esto lo tendría que haber expresado de otra manera. Ella hace alusión al nivel superficial de comprensión y al nivel profundo, ¿no? A grandes rasgos, el nivel superficial o más superficial tiene que ver con la comprensión de una frase, ¿verdad? Y luego ya viene la comprensión más de tipo de la macroestructura, cuando lo que tengo que captar es cuál es el tema del texto y si lo puedo dividir en subtítulos, sí. No, por ejemplo, yo uso esa estrategia, digamos, de que lean primero un párrafo, les digo, primero lean párrafo por párrafo y después lean el conjunto otra vez. Exacto, muy bueno. Bien. Pero otra cosa, claro, es lo que explicaba muy bien sobre la lectura inferencial, que es lo que está por debajo, ¿no? Pero
el tema es que lo que está por debajo cuesta mucho enseñarlo porque necesita muchos conocimientos previos. Pero, por ejemplo, a ver, si ya estamos en la Guerra Fría como ejemplo, si yo estoy trabajando la doctrina Truman, ¿no? 1947, y ellos están leyendo el texto donde él apela a la lucha de la libertad, de la lucha de los pueblos libres, instalar bases militares en aquellos que no son pueblos libres. Bárbaro. Una parte es la parte literal y de lo que el mensaje que Truman está dando. Pero la parte inferencial es que el tipo está desesperado en el 47 porque el bloque socialista se forma entre el 45 y el 49. Si nosotros no sabemos que en realidad el socialismo se está expandiendo como una mancha de aceite en el agua por Europa y que en el 47 está en plena expansión, entendemos también que es la doctrina Truman. ¿Por qué fue en el 47? Bueno, porque está desesperado. Alguna estrategia para parar, porque en el 47 no sabe que se para en la cortina de acero, ¿no? Como quiera. Él no sabe dónde eso le va a parar y si el socialismo no le come la Europa entera. Pero eso Truman no va a decir estoy desesperado y tengo que... ¿no? Eso lo sabemos porque sabemos qué está pasando en el mundo socialista, porque sabemos otras cosas. Entonces, justamente la comprensión diferencial, lo que está entre líneas, lo que no se ve, es lo más complejo porque, entre otras cosas, ni se ve y necesito conocimientos previos como para poder interpretarlo. Entonces, ahí ellos empiezan a entender cuál es la parte, porque no resulta tan fácil. Ella lo hizo en forma magnífica de explicarles a los chiquilines lo que es el tercer nivel, la comprensión profunda, ¿no? El modelo de situación, dice Palombo. Bueno, en definitiva, aquello que me dice el contexto histórico, pero que no está en el texto, por ejemplo. Acá lo que toma, esto lo trabajo muchísimo con ellos, son en los descriptores los distintos niveles de la lectura. Por ejemplo, asigna significado a las palabras desconocidas a partir del contexto, la morfología y consultas al diccionario. Acá estamos en la parte lexical, ¿no? Los profesores de idioma español desde primero trabajan la morfología y cómo inferir qué significa algo a partir de la morfología. Nosotros lo tenemos que usar, eso, ¿verdad? Comprende el significado de frases, identifica el tema global del texto y posibles subtítulos, interpreta el texto a partir de saberes relativos al autor y su contexto. Ahí ya estamos en el nivel diferencial, ¿no? Ahora, esto que yo lo dejé a propósito, niveles de logro, no necesariamente tiene que ser una rúbrica como lo que mostré antes sobre el trabajo de grupo, sino que simplemente puede ser logrado en proceso no logrado. El semáforo, colegas, es decir, le ponemos no logrado rojo, en proceso amarillo, logrado verde. Y esto lo podemos tener en cuenta nosotros, pero esto se lo damos a los estudiantes. Y ellos aprenden, estoy mejorando, profe, y de esto se trata la retroalimentación. Y no tenemos que hacer después cuando trabajamos otras cosas podemos cambiar y la podemos enriquecer con ellos a los descriptores, sin lugar a dudas. Pero es decir, tampoco tenemos que hacer una para cada proceso de lectura. Uno lo puede decir, puede entregarles una hoja o ponerlos en la plataforma, actividad 1, digo que ellos tienen en actividad 1, logrado o no logrado en proceso, actividad 2, lo mismo, actividad 3, y ellos van haciendo y van mirando la manera en cómo van progresando. Quizás esto que parece tan abstracto, ¿no? Para chiquines más chicos, primero, por ejemplo, si uno lo pasa a un lenguaje más accesible para ellos, en realidad también pueden hacerlo. Ellos se saben autoevaluar. Entonces también aplicar, que no es exactamente cómo está escrito ahí, que es bastante complejo en cuanto a la explicación lingüística, facilitándoles eso, ellos pueden hacerlo. Y es un elemento que les permite ir viendo también su proceso, porque en la medida que ellos van viendo que van mejorando, se van entusiasmando. Porque en la medida que uno ve que va mejor, se siente mejor, y eso se retroalimenta.